A continuación vamos a desarrollar la lección número 2. Buenas noches, estimados alumnos. La lección número 2 continúa con la introducción a los fundamentos de la sociología. En este caso vamos a desarrollar los temas pensar sociológicamente, luego pensar globalmente y la ciencia social, una introducción al método. Vamos a revisar los modos clásicos de reflexionar acerca de la sociedad. ¿Cuál es la tradición clásica de la sociología? Y primero, ¿qué cosa es una teoría? Una teoría es una exposición de cómo y por qué se relacionan ciertos hechos específicos. Pero tiene que haber ciencia. Relacionar hechos no es garantía de que una teoría sea correcta. Las teorías se evalúan constantemente y los sociólogos usan el pensamiento lógico y crítico, además de varias herramientas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, para reunir evidencias y reforzar sus teorías. En este afán de desarrollar teorías sobre las sociedades humanas, los sociólogos tienen muchas preguntas que se hacen, como ¿qué temas deberíamos estudiar? ¿De qué manera deberíamos relacionar los hechos para formar teorías? ¿Sobre qué hipótesis se deben apoyar nuestras teorías? Por lo tanto, para entender la sociedad siempre tenemos que guiarnos por ciertas teorías previas o paradigmas. Pensemos en un paradigma teórico como una imagen para entender el mundo bajo un parámetro de pensamiento e investigación. Dos fundadores, precursores de la sociología como Comte y Karl Marx, entendieron que la sociedad moderna tenía particulares interpretaciones y cada uno poseía paradigmas radicalmente diferentes. Repito, entiéndase paradigma como una forma de entender el mundo e interpretar una realidad. Como no siempre los sociólogos se ponen de acuerdo sobre las cuestiones más importantes, aunque coincidan en las cuestiones importantes, pueden llegar a respuestas diferentes. Pero igualmente la disciplina y ciencia de la sociología no es caótica. Tiene sus propias polémicas y paradigmas diferentes que tienen imágenes diferentes que los guían tanto en el pensamiento sociológico como en la investigación. Siempre los invitamos a ver el libro de Massionis, ¿no?, y Plummer, que hemos descargado y lo tienen dentro de su sílabus y su información. Se dieron una serie de paradigmas principales o clásicos a lo largo del tiempo en respecto a la sociología desde el año 1700 hasta nuestros tiempos. En los últimos 100 años, los sociólogos han desarrollado varias vías teóricas fundamentales que presentaremos. Podemos llamar a estas tres vías los paradigmas clásicos, pero no han sido los únicos. Estos paradigmas siguen refinándose y desarrollándose y apareciendo a lo largo de los años. Los principales paradigmas, los clásicos de la sociología, son la teoría del funcionalismo, la teoría del conflicto y la teoría de la acción. El funcionalismo se basa mucho en las ideas de Augusto Comte, quien creía en la integración social en una época de cambios, como la época que le tocó vivir. Otro teórico de este enfoque fue el sociólogo Spencer, estudioso que relacionaba el cuerpo humano con la sociedad, tratando de encontrar analogías entre los componentes del cuerpo humano y la sociedad misma. Llegó a la conclusión de que tenían mucho en común y que varias estructuras sociales, igual que los órganos del cuerpo, son interdependientes y trabajan en conjunto para mantener la sociedad sana. El paradigma estructural funcionalista, por otra parte, organiza las observaciones sociológicas identificando varias estructuras de la sociedad e investigando la función de cada una. Emile Durkheim continuó con el desarrollo de la sociología siguiendo los pasos de Comte. Durkheim no compartía el darwinismo social de su colega Spencer. Su trabajo se preocupaba más que todo del tema de la solidaridad social o cómo las sociedades se mantienen unidas. ¿Cuál es el lazo, el pegamento? Por otra parte, Tucker Pearson fue el principal defensor en Estados Unidos del paradigma funcionalista, que entendía la sociedad como un sistema. La sociología
de identificar tareas básicas que debe realizar cualquier sociedad para mantenerse en equilibrio y sobrevivir. Todas las sociedades, igual que un ser vivo, necesitan adaptarse periódicamente al entorno, alcanzar sus objetivos, mantenerse estables y que sus miembros se sientan bien integrados realizando cada uno su tarea. Contemporáneo de Parson, el sociólogo Merton, que amplió la comprensión del concepto de la función social. Dijo que las consecuencias de cualquier pauta social difieren probablemente para varios miembros de la sociedad en su conjunto y que a menudo resulta complicado percibir todas las funciones de una estructura social determinada. La crítica que le hacemos al paradigma funcionalista es entender a la sociedad como un todo comprensible, ordenado y estable. Los sociólogos defensores de este enfoque usan métodos científicos para entender qué es lo que hace que la sociedad funcione del modo que lo hace. Hasta los años 60 el funcionalismo dominó la sociología, pero ha perdido influencia. Porque, ¿cómo podemos creer que la sociedad tiene un orden natural? Si las pautas y estructuras sociales varían de un lugar a otro y en el tiempo y en cualquier momento. Otro de los importantes paradigmas es el paradigma del conflicto. Este marco teórico indica que lo que domina en la sociedad no es el equilibrio, sino el conflicto de intereses entre sus miembros, sustentado y alimentado por las diferencias y desigualdades de todo tipo. El caos. Este enfoque complementa el paradigma funcional, ya que destaca las diferencias y divisiones basadas en las desigualdades. Los sociólogos investigan de qué manera factores como la clase social, la raza, la etnicidad y el sexo y la edad se relacionan con la distribución desigual de la renta, poder, educación y prestigio social. ¿Okay? Bajo el prisma del paradigma del conflicto, los sociólogos ponen de relieve el conflicto que existe entre las categorías de personas dominantes y las desfavorecidas. Nos ayuda a entender de qué modo la desigualdad y el conflicto que genera tiene su origen en la propia organización de la sociedad. Los sociólogos defensores del paradigma intentan no solo entender la sociedad, sino reducir la desigualdad social. Karl Marx, importante pensador social sobre cuyas ideas se apoya este paradigma, decía: los filósofos únicamente han interpretado el mundo de varias maneras. De lo que se trata, por el contrario, es de cambiarlo. Muy agudo, Marx. ¿Pero qué crítica le hacemos al paradigma del conflicto? Bueno, este paradigma pone de relieve la desigualdad y la división y le resta importancia a cómo los valores compartidos o la interdependencia generan unidad entre los diferentes miembros de la sociedad. El enfoque del conflicto persigue objetivos políticos y renuncia a cualquier reivindicación de objetividad científica. Otra crítica es que piensa en la sociedad en términos muy amplios, ¿no? Y las personas dentro de la sociedad actúan y toman decisiones diversas que no necesariamente se pueden generalizar tanto. El siguiente paradigma es el paradigma de la acción social. Tanto el paradigma funcionalista como el del conflicto comparten una orientación de nivel macro que implica entender a la sociedad a partir de unas estructuras sociales amplias que caracterizan a la sociedad como un todo. La teoría de la acción social toma como punto de partida a las personas en concreto, no a la sociedad, cómo se orientan y actúan en sus relaciones con otras personas y cómo lo hacen sobre bases de significados. Esto da una orientación no macro sino a nivel micro, estudiando la sociedad desde la interacción social de los individuos en situaciones específicas. Max Weber, fundador de este paradigma sociológico, afirmaba que hay que estudiar cómo los significados y la acción humana dan forma a la sociedad. Dice que las sociedades difieren principalmente en términos de las diversas maneras en que las personas piensan sobre el mundo. Las ideas, sobre todo creencias y valores, poseen poder transformador. Weber veía a la sociedad moderna como el producto de una forma nueva de pensar. ¿Qué crítica le hacen al paradigma de la acción social? Pues que la sociedad se compone de personas que interactúan, y el enfoque micro ayuda a expresar de qué modo los individuos experimentan realmente la sociedad y cómo colaboran entre sí. Pero el problema está en que al centrarse en las interacciones cotidianas, estos teóricos pueden olvidarse de las estructuras sociales más generales. Poniendo de relieve lo que es único en cada escena social, particular, individual, se corre el riesgo de pasar por alto los efectos generalizados de la cultura, la clase social, el género y la raza, entre otros.
Realmente cada uno de los paradigmas es útil a su manera a la hora de responder ciertas cuestiones. En general, la comprensión, ¿no?, completa de la sociedad deviene de relacionar la perspectiva sociológica con las otras tres que hemos visto aquí. Los sociólogos estudian el mundo social, observando funciones y disfunciones, conflictos y consensos, acciones y significados. La perspectiva sociológica actual debe tener en cuenta los tres paradigmas teóricos que tienen diferentes maneras de conocimiento, pero ninguno es más correcto que los otros, y los tres se han ido modificando a la luz de las nuevas teorías de una manera ecléctica y pragmática. El tema 2. Hay una nota de reflexión importante para entender cómo estamos ahora como mundo en esta aldea global. Recomendamos leerlo en las clases sincrónicas. La sociología clásica que vimos hace un momento recibió ciertas críticas. Por ejemplo, que la sociología es una disciplina elaborada tradicionalmente por hombres, para hombres, y acerca de hombres blancos, heterosexuales, privilegiados y ricos. Y por ello siempre tendrá un enfoque limitado y sesgado. Los asuntos de gran interés para otros grupos a menudo se pasan por alto. Cuando se han tenido en cuenta, estos temas de interés se han presentado de manera distorsionada. Con frecuencia la sociología ha sido sexista, racista, homófoba, sectaria, etc. Esto ha dado lugar a nuevas perspectivas en sociología. Por ejemplo, la sociología feminista. Sitúan el género en el centro de sus estudios específicos, consideran que los sociólogos deben implicarse políticamente para intentar reducir o eliminar la subordinación y la presión que sufren las mujeres en las sociedades de todo el mundo, visto que son el 50%. Sin embargo, una vez que nos encontramos con una sociología feminista, comprobamos que también aquí existe poco consenso. La mujer en la sociedad musulmana, la mujer en la sociedad occidental, en la sociedad latinoamericana. Para decirlo con claridad, las mujeres no son iguales en todo el mundo, en su estatus social. Ha habido movimientos postmodernos importantes. Muchos sociólogos sugieren que el siglo XXI gesta una sociología de nueva generación con la actitud postmoderna. Si bien la sociología nació del mundo moderno de los años 1900 al 2000, la industrialización, el capitalismo, el crecimiento de las ciudades, la aparición de las democracias, etc., ahora el mundo se encuentra en una etapa donde las características de la modernidad se aceleran a un ritmo intenso. Giddens llama a ello el mundo desbocado, ¿no?, fuera de control. La perspectiva global de la sociología implica que debe ser el estudio de todo el planeta, de cada una de las comunidades sociales que lo habitan. Entonces, ¿la perspectiva global mejorará la sociología? Razones que justifican ello es que el pensamiento global ahora tiene un rol destacado en la perspectiva sociológica. Por ejemplo, las sociedades de todo el planeta están interconectándose de manera creciente. Una perspectiva global nos permite ver que muchos problemas humanos que se dan en el primer mundo son mucho más graves en otros lugares. Y tercer aspecto, pensar globalmente es una manera magnífica de aprender más de nosotros mismos, de reconocernos como seres sociales y de hacernos una autocrítica. Para definir la interconectividad creciente de las sociedades modernas, se ha acuñado el término globalización, que indudablemente asocia esto a la imagen de compañías multinacionales repartidas por todo el globo como Coca-Cola, McDonald's y Nike, entre otras. Estas compañías reflejan el impacto económico, social y cultural del proceso de globalización, la interdependencia de los mercados, y simboliza lo bueno y lo malo que puede haber en este proceso. Algunas características de la globalización son, por ejemplo, primero, ha desplazado las fronteras de las transacciones económicas. Las compañías de negocio, los bancos y las inversiones ahora cruzan las fronteras. Segundo, han extendido las comunicaciones en redes globales de tecnología. Tercero, han fomentado una extendida cultura global, ¿no? Los Frank y los Irving son nombres que se dan por todo el mundo. Ha desarrollado nuevas formas de gobierno internacional bajo la premisa que la democracia es el mejor sistema político en sociedades como la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos, la OMS, y ha creado una conciencia creciente de problemas comunes del mundo que deben ser compartidos. Además, ha fomentado una sensación de riesgo creciente
En la sociedad actual hay ricos más ricos y pobres más pobres. Hay dependencias tecnológicas que al mismo tiempo crean peligros en la vida de las personas y en el propio planeta, como la hibridación, la tecnología que invade las frecuencias, las perforaciones en la capa de ozono. Esto lleva amenazas para todas las formas de vida sobre el planeta y el crecimiento exponencial de riesgos y la imposibilidad de salir de este mundo y escapar de ellos. Finalmente, ha conducido al surgimiento de actores globales transnacionales que trabajan en red. Cada vez hay más personas que trabajan en sus casas o en red sin estar limitados a una comunidad específica. Se comunican por todo el planeta, haciendo de lo global su entorno local y son ciudadanos globales. Recomendamos algunos videos que ponemos aquí y muchos de ellos se consiguen en links que están disponibles. Finalmente, el tema 3 de esta lección 2. La naturaleza del conocimiento sociológico. Evidencia y verdad, herramientas de la investigación sociológica y los principales temas políticos y éticos en investigación. Dejando atrás la nota de reflexión, pensemos cómo obtienen los científicos sociales sus datos. Como está en el artículo de reflexión, el sociólogo Chagnon se fue a la selva del Brasil y observó la vida cotidiana de los Yanomami. Otros sociólogos hacen entrevistas, estudios, encuestas, recurren a documentos diversos. Algunos incluso realizan un control de su propia conducta o observan la conducta de un grupo en ambientes particulares como un bar, como una fábrica o una empresa. Entonces, la manera de hacer ciencia social e informarnos de la data son muchas y variadas. Pero básicamente para investigar sociológicamente necesitas dos cosas. Mirar el mundo desde una perspectiva amplia, objetiva, entre paréntesis, sociológica, y tener curiosidad por los fenómenos sociales atreviendo a preguntarse y cuestionarse sobre ellos. En la parte de la investigación sociológica intervienen cuestiones de orden teórico o epistemológico, las preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de verdad queremos alcanzar con nuestra investigación? La epistemología es una rama de la filosofía que investiga la naturaleza del conocimiento y la verdad. Cuando decimos que sabemos algo, podemos querer decir muchas cosas. Las verdades son distintas en distintas sociedades. En cuanto a las cuestiones metodológicas sobre orden técnico, las herramientas o métodos que podemos emplear como cuestionarios, etcétera, son válidos para hacer que los resultados de nuestra investigación tengan peso. En las cuestiones de orden ético y político, nos debemos preguntar sobre los objetivos últimos que nos impulsan a emprender una investigación y al mismo tiempo las consecuencias que pueden tener en el futuro para las personas que van a colaborar con ellas, así como para la sociedad. Hay tres grandes ramas de la sociología: la positivista, la realista y la humanista. No hay un acuerdo sobre ellos en estas tres perspectivas. El positivismo es un sistema de proposiciones o afirmaciones sobre el mundo que indica que el mundo se explica por una entramada, por una interrelación lógica en estas proposiciones o afirmaciones, pero fundamentalmente que estas afirmaciones y proposiciones se concluyen de una observación empírica de los hechos. En sociología, esto implica encontrar afirmaciones o proposiciones generales sobre algún aspecto de la realidad social, cuya verdad o falsedad puede ser contrastada observando los hechos. Durkheim, por ejemplo, se basa en la experiencia empírica, ¿no?, cuya verdad o falsedad de los hechos podemos verificar con nuestros sentidos, ¿no? Continuando con el positivismo, los sociólogos de orientación positivista usan el mismo método científico para los fenómenos sociales, ¿no?, y empiezan siempre por obtener datos y recoger evidencia empírica sobre el fenómeno investigado. Las cuestiones que se desean investigar pueden ser resultado de experiencias personales o por valores del investigador, pero según el ideal positivista, una vez puestos a investigar, no se debe renunciar a la objetividad ni permitir que sus valores y experiencias personales distorsionen los resultados de su investigación. Las cuestiones de investigar pueden ser resultado de experiencias personales, ¿no?, como ya dijimos. ¿Qué limitaciones tiene la sociología positivista? La conducta humana es compleja y resulta imposible predecir las acciones de los individuos. Al igual que los seres humanos se ven afectados por su entorno,
También la presencia del investigador puede contaminar la experiencia, haciendo que actuemos de forma no prevista, tratando de quedar bien. Las pautas sociales también como otro aspecto limitante que cambian constantemente. Lo que es cierto en cierto momento y lugar puede que no lo sea en otros momentos y lugares diferentes. Asimismo, los sociólogos son parte del mundo que investiga. Es muy difícil hacer investigación social libre de valores y contaminados por los propios. Finalmente, la conducta humana se distingue de cualquier otro tipo de fenómeno porque las personas crean significados diferentes. La perspectiva realista. Desde esta perspectiva, la ciencia es un sistema de conceptos y postulados teóricos desarrollados para tratar de entender un problema determinado. Si bien basadas en evidencias empíricas, esto no es lo medular. Lo importante es a dónde llegamos, resultados, la construcción de una serie de conceptos teóricos que sirvan para explicar un comportamiento particular de algún fenómeno social que estudiamos. Finalmente, la perspectiva humanista estudia la realidad humana de manera muy distinta a estudiar simplemente el mundo físico, biológico o material. Aquí, estas ciencias humanistas buscan producir un tipo distinto de conocimiento, no orientado a explicar las cosas, sino el significado que las personas le damos a las cosas. Si bien la investigación parte del mundo empírico, el objetivo es entender cómo las personas lo interpretamos o le damos un significado y qué implicaciones tiene ello. Tiene 4 características. Subjetividad y creatividad humana, ¿no? Entendiendo que los individuos responden a presiones del entorno social y se manejan entre distintos contextos sociales. 2. Nos tomamos en esta sociología muy en serio las experiencias humanas, la formación y expresión de sentimientos y emociones y otros aspectos que tienen lugar en las organizaciones. Tercer punto. Tiene una característica o un comportamiento más natural, lo que permite acercarse a esas experiencias y relevarlas con cierta empatía, evitando abstracciones teóricas. Cuarta, los sociólogos son conscientes que pueden contribuir de alguna forma a reducir los niveles de opresión, explotación o injusticia, ¿no? Desde el punto de vista que creen en la perspectiva humanista. Con relación a la objetividad, el parámetro de ser objetivo es un rigor de la investigación científica. El investigador debe dejar de lado sus valores y estudiar las cosas de una posición neutra. Hay reglas y procedimientos cuya función es evitar que los resultados de la investigación estén sesgados. Es casi imposible esperar del investigador una imparcialidad o distanciamiento total, pero lo que se le puede exigir es que haga todo lo posible por conseguir este distanciamiento. Weber pensaba que los sociólogos podían seleccionar sus temas de investigación a través de sus creencias personales, lo que no era bueno, y que si bien los sociólogos podían investigar temas para ellos importantes, en realidad debían investigar esos temas con objetividad y dejando de lado sus valores. Según Weber, los científicos sociales pueden estudiar el mundo tal cual es y no tal como debería ser. Este distanciamiento distingue la actividad científica de la política. Muchos sociólogos aceptan la posición de Weber, pero consideran que es casi imposible lograrla. Una estrategia es especificar los pasos que se va a tener en la investigación, acotándonos y entender que la ciencia no es un conocimiento perfecto. Alcanzar la mayor objetividad no depende de que se aplique tal o cual método de investigación, sino de la fidelidad con que toda una comunidad de investigadores siga las normas de la investigación científica. Recomendamos el video Rashomon, sobre todo de Akira Kurosawa, para entender los aspectos diversos de interpretación de una realidad. Muy bien.